Espero que hayan pasado una buena noche, nochebuena con su familia. Y bueno, pues tenemos el compromiso de continuar acá en las clases. Así que vamos a ir directamente, digamos, a lo que nos corresponde hacer en este caso. Vamos a ir avanzando materia como corresponde. Bien, eh, la anterior clase, las anteriores clases estuvimos viendo el tema de las distribuciones bivariantes o distribuciones con en dos dimensiones, con dos variables. Y eso, digamos, lo estábamos viendo. El tema es que podemos nosotros, cuando estamos trabajando con dos variables o más variables, ver qué relación existen entre las variables, qué posible relación pueden haber entre las variables. Esa relación puede ser una relación positiva o directa, o una relación negativa o inversa, ¿verdad? Y la interpretación de esas relaciones, digamos, la hacemos a través de indicadores, digamos, estadísticos, como el caso de del índice de correlación lineal de Pearson, específicamente, antes que la covarianza, ¿no? Son los dos indicadores, la covarianza y la correlación. En este caso vamos a estar utilizando la correlación por el hecho de que la correlación nos mide el grado de intensidad entre dos variables. Nos mide el grado de intensidad entre dos variables sin tomar en cuenta la magnitud en la cual están expresadas esas variables. El caso de la covarianza. Luis, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo, estoy comentando nomás. Estoy comentando, estoy haciendo un repaso de memoria, ¿no? Esto ya ustedes lo conocen, estoy haciendo un repaso, ¿no? Entre los indicadores, entonces, que vamos a utilizar para interpretar, digamos, la relación que hay entre dos variables. En este caso, vamos a ver, estamos viendo bidimensionales. Indicábamos que está la covarianza y la correlación, ¿no? La covarianza me mide, simplemente me indica qué tipo de relación que hay, o positiva o negativa. ¿Por qué? Porque está expresado, digamos, en la magnitud de los valores de cada una de las variables. No nos sirve más que para eso, para saber qué tipo de relación hay. En cambio, la correlación se la obtiene pues como una relación entre el valor de la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones típicas de cada una de las variables, ¿verdad? Entonces, es un indicador con un valor relativo, porque estamos comparando valor de la covarianza dividido entre producto de las desviaciones típicas de las dos variables que estamos viendo. Entonces, los indicadores relativos tienen esa ventaja, que no dependen del valor absoluto de cada una de las variables. Y lo que nos ayuda es medir el grado de intensidad. A ver, por ejemplo, la covarianza, demos un ejemplo burdo, así. Yo tengo fiebre, ¿ya? Me tocan a mí y me dicen, vos tenés tal tipo de fiebre. Tenés fiebre, me dicen. ¿No? Pero no sé si qué grado de fiebre tengo. Si alta, baja o lo que sea. Eso me da la covarianza. En cambio, la correlación me mide el grado de intensidad. La correlación es como, tengo el termómetro y me dice, usted tiene fiebre y tiene 38.5. ¿Sí? Entonces, la correlación tiene, digamos, esa virtud que nos mide el grado de relación que hay entre las variables. Y la interpretamos, pues, de esa manera. Bueno, si quieren un poquito de la exposición, vamos a compartir, digamos, con esto que estamos comentando. Covarianza está relacionada con el grado, ¿no? Depende de la magnitud de las medidas de la variable. Y para solucionar este inconveniente se calcula el coeficiente de correlación lineal de Pearson, debido a que su independencia de las unidades de medida de las variables, ¿no? Es lo que estamos comentando.
El coeficiente de correlación, entonces lo calculamos, ya sabemos, con esta formulita que hemos estado ejercitando, y el resultado lo sabemos interpretar. Puede ser una relación positiva o directa si está entre 0 y 1, o puede ser una relación negativa o inversa si el valor que obtenemos es negativo, que estuviera entre menos 1 y 0. Mientras más cercano a 1, hay un mayor grado o intensidad de relación entre las dos variables. A eso nos referíamos, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos a hacer un último ejercicio de esta parte de correlación para calcular el indicador e interpretarlo. Hemos estado haciendo ejercicios anteriores. El último que hicimos este fue el 3.2, este que tenemos en pantalla. Este que tenemos en pantalla. Por ejemplo, este que tenemos en pantalla a manera de recordatorio, ¿no? Repaso rápido. Estaba referido a que el jefe de personal de una empresa hizo un análisis de 10, digamos, de 10 personas, de 10 trabajadores, entre su edad y los días de ausente o las faltas que tuvieron durante un año, ¿no? Y él dice, hay una relación. Él quiere probar qué tipo de relación hay entre la edad y la falta o ausentismo de la persona al trabajo. Entonces tenemos la edad y el ausentismo. Para ello calculamos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación en este caso nos dio menos 0,93. ¿Cómo lo interpretamos? El menos 0,93 está en este rango, ¿no? Es una correlación negativa, está el menos adelante, ¿no? O correlación inversa. Y es una elevada correlación porque está muy cercano a menos 1. Entonces, tiene una relación inversa o negativa. Interpretemos el resultado. Hay una elevada correlación. Hay una elevada correlación. O sea, el jefe personal, o sea, aquí tiene la respuesta. Dice, mientras más joven es el trabajador, ese trabajador va a tener más faltas en el año. Mientras más vejanconcito es el trabajador va a faltar menos a su trabajo. Y hay una elevada correlación. Él está casi seguro de decir, yo contrato a un joven y este joven me va a faltar más que contratar a un viejito. ¿Ok? ¿Está entendido, no es verdad? Eso es, digamos, la correlación. Bien, vamos a seguir calculando el indicador de correlación e interpretándolo. El cálculo es un trabajo nada más de trabajo aritmético de desarrollar esta fórmula. Desarrollando esta fórmula, este es un cálculo aritmético, o encontramos el indicador y hay que saberlo interpretar. ¿Ok? No sé qué es lo que pasa aquí. Sí, allá, está bien, pensé que está. Bien, vamos con otro ejercicio, el ejercicio 3.3, en la misma línea. Pueden copiar, por favor, los datos, el enunciado y los datos que tenemos acá. Se requiere determinar la relación entre el precio de unas pilas o baterías para radiotransistores y el tiempo de horas de duración de las pilas. Aquí tenemos siete pilas, 7 marcas de pila. Y, ay caramba, creo que me fui a otro lado. Discúlpenme. Sí, aquí está. 7 pilas, entonces, por ejemplo, la pila 1 cuesta 0.24. El precio de la pila, pongamos aquí, el precio de la pila, el precio, pongamos aquí, dólares, ya. Adicionen eso más. El precio está en dólares. Tiempo de las pilas por hora y el tiempo en horas de duración de la pila. Okay. Esta tiene un precio de 0.24 y dura 5.4 horas. Esta tiene un precio de 0.33 dólares y cuesta 4.8. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué relación hay. Calcular el coeficiente de correlación e interpretar.
Copien los datos, por favor. Cuando hayan copiado los datos, me avisan. Yo regreso en un momentito. Vayan copiando los datos. En un minuto. Algo. ¿Todavía no se ha terminado? Copiado. Ya copiado, ya. Ok. Poco más. Bueno, el tema, lo mecánico es el cálculo del R, o sea, coeficiente de correlación, y lo importante y fácil de interpretar, ¿verdad? Entonces, dice, calcule el coeficiente de correlación e interprete el resultado. Esto no es. ¿Ok? Bien, vayan calculando. Aquí tienen ustedes, voy a copiarlo allá. Ustedes vayan a sus apuntes. Caramba. Un momentito, ahora sí. Aquí lo tienen al ladito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y adelante. Dense en el tiempito, máximo 5 minutos. A ver, calculen. Me avisan quién ha terminado.
Ya son 5 minutos. ¿Alguien lo ha resuelto? Recién estoy por la fórmula de desarrollar el cuadro. Ok. Bien, sí, sí. Esperemos entonces.
Ok, vamos a proceder a que también tenemos que aprovechar el tiempo de clase. Bien. Como indicábamos, el cálculo es mero cálculo aritmético. ¿Sí? La aplicación de esta forma. Y la interpretación es lo más sencillo. ¿Sí? Si la interpretación está aquí, ¿verdad? Ver si es una relación positiva o si es una relación negativa. Y ver ese valor que hemos calculado de R, qué tan cerca está o del 1 o del 0 o del menos 1 o del 0. Se lo interpreta. Mientras más cercano a los valores 1, hay mayor relación, o positiva o negativa, pero hay relación. Como en este caso, por ejemplo, no, menos 0,93 no quiere decir que no hay relación. Hay una alta correlación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más jóvenes, más faltones. Mientras más viejos, menos faltones. ¿Sí? Una relación inversa, pero hay una elevada relación. No confundirlo, entonces sí. Bien, ya sabemos, entonces tenemos que desarrollar esta fórmula y para desarrollar esta fórmula tenemos que tener los valores que nos indican cada una de estas expresiones. Ya sabemos de memoria que lo que nos falta aquí es la XI por la YI. Ya sabemos de memoria, ¿por qué digo de memoria? Porque, bueno, hemos estado ya con 2 ejercicios trabajando y sabemos qué es lo que nos están diciendo acá. Entonces, XI por YI, luego tenemos que hacer XI al cuadrado y también tenemos que hacer YI al cuadrado, ¿no? Ya sabemos, porque las vamos a necesitar. XI por YI, XI al cuadrado y YI al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos dijo su compañero, ya yo desarrollé la tabla, me falta nomás calcular. Ok, entonces, N conocemos, que son 7, XI por YI tenemos que calcularlo, por eso tenemos esta hoja de trabajo. Sumatoria de las XI conocemos, darle nomás la sumatoria acá, ¿sí? YI conocemos, es la sumatoria de estas YI, diré aquí, ¿no? Fíjense que a propósito lo he puesto volcado, ¿no? Siempre por lo general hay que tomar en cuenta que la variable independiente tenemos que colocarla en el primer lugar, pero no siempre ocurre eso. Por ejemplo, en este caso ya yo se las puse, pero las identifiqué, ¿ya? Hay que ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Bien, entonces comencemos a desarrollar XI por YI. XI por YI. XI por las Y. Y hacemos la misma operación para todas las columnas. Necesitamos conocer la sumatoria. La sumatoria. Okay. Menos sumatoria de las XI por sumatoria de las YI. Aquí tenemos la sumatoria de las XI, ¿no? Y acá tenemos la sumatoria de las Y. Bien. Okay. Abajo tenemos N y esta expresión no la tenemos. Tenemos que calcularla. XI al cuadrado. ¿No? XI al cuadrado. Entonces tenemos la XI elevado al cuadrado. Necesitamos conocer la sumatoria de las XI al cuadrado. Sumatoria. Multiplicado por sumatoria de las XI, que es 4340, este 4340 se lo elevo al cuadrado. O sea que conocemos. ¿Qué multiplica? N, sabemos que es 7 por sumatoria de las YI elevado al cuadrado. No lo tenemos, entonces tenemos que
calcularlo. Y elevado al cuadrado va a ser igual a la Y elevado al cuadrado. O sea, ya tenemos nuestra hoja de trabajo completa y necesitamos la sumatoria. O sea, aquí abajo ya tenemos todos los valores que necesitamos para reemplazar en la fórmula. ¿Ok? Calculemos. Primero calculemos lo de arriba, o sea, el numerador. Numerador. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el numerador? A toda esta expresión. O sea que n, que es 7, que podemos ponerlo aquí o ponerle 7, que multiplica a la sumatoria de las xy por y, ¿no? A eso, menos sumatoria de las xy, 4340, por sumatoria de las y. ¿Okay? Y dio menos 1.652. De aquí ya estamos viendo que nos va a salir un R o coeficiente de correlación negativo. Aquí arriba negativo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿De dónde salieron los valores? Los salieron de nuestra tablita de trabajo. El denominador va a ser igual. Vean un poquito acá. Denominador. Sin tomar en cuenta todavía la raíz cuadrada. Vámonos por lo de adentro. Abrimos paréntesis. N. ¿Cuánto es N? 7. 7. Que multiplica a sumatoria de las xy al cuadrado. ¿Cuánto es? 284. 280. Ay, caramba, disculpen. Lo que pasa es que no le puse el igual. Ahora sí. 284. ¿Sí? Menos, estamos aquí, sumatoria de las xy, 4340, elevado al cuadrado, y cerramos paréntesis. Uy. Aquí me está ocurriendo algo. Elevado al cuadrado. Ya, ahora sí. Ok. ¿Qué multiplica? Abrimos paréntesis. A la sumatoria, a n, 7, que multiplica a sumatoria de las y al cuadrado. Menos sumatoria de las y elevamos al cuadrado. Menos sumatoria de las y lo elevamos al cuadrado. Y cerramos la paréntesis. ¿Ok? Nos dio 149.76. ¿Ok? Revisamos. Lo tenemos aquí. 7. Que multiplica a E15. A E15. E15. 284. Menos sumatoria de las xy, que es C15. 4340. Elevado al cuadrado. Que multiplica a 7 por F15. ¿Qué es F15? F15 es 1,51. ¿No? Sumatoria de y al cuadrado. Menos y elevado al cuadrado. Y es 1,50, no, y es igual a 3.02, que está en la celda B15, ¿no? B15 elevado al cuadrado. Está correcto. Le sacamos la raíz cuadrada a todo este valor, porque aquí dice raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada. Vamos a nuestras funciones usadas recientemente, la raíz.
¿no? La hemos estado usando en la anterior clase. ¿Cuál es el valor que vamos a tomar? Este valor aquí. Aceptamos 12.23. 24. Entonces, R al cuadrado, que puede ser mayúscula, como quieran, o minúscula, va a ser igual al numerador 1,652 dividido el denominador. Menos 0,3. Reducirle los valores. ¿Alguna pregunta respecto al valor encontrado? 0,13 es el cálculo de toda esta forma. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los alumnos encontró el valor? Ya estaban adelantaditos, creo. Hola. Vale, ¿Aló? nomás 0. Me salía, tenía una duda, pero ya lo arreglé con los decimales. Ya, perfecto. Menos 0,13 entonces, ¿no? ¿Lo confirman? ¿Alguien de ustedes lo confirma? Sí, confirmado. Confirmado. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, calcular el coeficiente de correlación. Eso. Ahora, interprétenlo, que es lo más importante. Interpretación. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Hay correlación o no hay correlación? Correlación negativa. Hay, ¿no? Hay correlación negativa o inversa. ¿Elevada o baja? Baja. Baja. Baja, ¿no? Que no se acerca a 1, ¿no? Está en 0,13 recién. Existe una baja correlación inversa, ¿no? O negativa entre las dos variables. En otras palabras, no tiene mucha cosa que ver el precio, o sea, no tiene muchas cosas que ver la variable independiente primero, la duración de las horas para definir el precio. Acuérdense que Y depende de XY. ¿Verdad? En otras palabras, o dicho en otras palabras, las horas de duración de las pilas no explican el precio de las pilas. Así podemos decir. Con las palabras que ustedes vean convenientes, pero en la misma línea. ¿Verdad? El precio de las pilas no tiene nada que ver con, o tienen poco que ver, muy poco que ver con la hora de duración, y es una relación inversa. ¿Qué quiere decir más bien la relación inversa? No guarda relación, dice que la relación inversa es mientras más elevado mientras más dure la pila, el precio va a ser menor. No guarda, ¿no? Nada, ¿no? Tendría que ser mayor, ¿no? Mientras las pilas duren menos, el precio es mayor. Entonces... No tiene sentido. No tiene sentido, en otras palabras. ¿No? Si la pila dura más horas, el precio debería ser proporcional, ¿no? Pero en este caso, esta es la realidad. En este caso, esta es la realidad. Nos está mostrando con estos valores que hay una relación inversa y no tiene sentido también, ¿no?
como dice usted, no, no tiene sentido. O sea, si no tiene sentido, fíjense ustedes, ¿cuál es la relación? Dice, Y es igual a F de X. Que el valor de la pila está en función al tiempo de duración. No tiene sentido. O sea, la variable independiente no explica para nada a la variable dependiente, Y. O sea, como quieran ustedes interpretarlo. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a seguir con un tema complementario y mucho más interesante todavía que esto otro. Vamos a seguir avanzando en materia. Entonces, hemos visto, como indicábamos al principio, que cuando estamos hablando de dos o más variables, ¿no? Tenemos que hablar de dos temas. Uno es la correlación que hemos estado viendo hasta el momento, y la correlación la medimos a través de la covarianza, que lo estamos dejando de lado por el problemita de los valores, y la correlación. Este sí es lo que estamos manejando. ¿Sí? Simplemente nos mide la relación, determinar el grado de relación, nada más. En cambio, ahora vamos a entrar al tema de regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión establece una relación funcional entre las variables y puede estimar el valor de la variable dependiente sobre la base de la variable independiente. De modo que se puede predecir el valor de una con base de la otra, u otra, si hubieran más de una variable. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre correlación y regresión? Correlación simplemente me dice, ¿hay o no hay grado de relación? En cambio, en la regresión nosotros tenemos que encontrar una función matemática que me explique esa relación que existen entre las variables dependientes e independientes. Y conociendo esa función matemática, podemos nosotros hacer estimaciones. ¿Ya? A ver, me explico un poquito más. La regresión. El análisis de regresión trata de establecer la forma de relación entre las variables. Es decir, se estudia la relación funcional entre las variables dependientes en función del independiente, de modo que se puede predecir el valor de una en base a la otra. Entonces, esta relación funcional se la define qué función matemática es la que expresaría, digamos, el valor del Y. Puede ser una función lineal, potencial, logarítmica, multivariante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, se encuentra la relación funcional. Entonces, esta función que explica la relación entre las variables independiente y dependiente, la vamos a encontrar utilizando el método de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, que lo vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Hasta aquí nomás, no lean lo demás, porque si no, se van a complicar. Entonces, esta función, vamos a estar manejando la más simple, la función lineal, la vamos a encontrar a través del método de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. La regresión lineal a través del método mínimo cuadrado ordinario, MCO, intenta describir el comportamiento de una variable llamada dependiente, en este caso Y, en función de otra llamada independiente. Esta es una relación funcional lineal. ¿Ya? Esta es la función lineal. ¿Qué podemos obtener? Trabajar con potencial exponencial. Eso lo vamos a explicar más luego. Porque este es más sencillo. Por ejemplo, esta función lineal, sus variables nos expresan lo siguiente. Y es la variable dependiente a explicar. X es la variable explicativa o variable independiente. A es la ordenada en el origen o parámetro de posición. Y B es la pendiente angular o coeficiente de regresión. Esto. Pues, lo vamos a explicar acá. Todos estos puntitos rojos son los datos observados
Por ejemplo, si aquí en las X pusiéramos, por ejemplo, el tema, digamos, el último ejercicio, la variable independiente, ¿cuál es? Horas de duración, ¿no? Las horas de duración, y aquí tuviéramos, digamos, el precio de las pilas, nos está expresando, digamos, para los 7 observaciones, esos puntitos rojos serían las observaciones, ¿no? Los datos observados. ¿Ok? Entonces, tenemos una sucesión de puntos observados, esos rojos. ¿Ok? Y lo que se pretende con la regresión lineal, ¿no? Utilizando el método de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, es encontrar una función matemática que me dé la tendencia para dónde van esos puntos. En ese caso, la función matemática que estamos utilizando es la más sencilla, la función lineal. Por ejemplo, fíjense, esta función lineal, que es estimada, es esta de aquí, ¿no? Está por el método de mínimo cuadrado, se ajusta lo más posible a todos los puntitos rojos. ¿Qué quiere decir se ajusta lo más posible? Que hay puntitos que son menores al valor estimado. Este punto observado, este punto estimado, ¿no? Hay otros puntitos que tienen un mayor valor observado que estimado. Pero la sumatoria de estos errores o diferencias que hay entre el punto observado y el punto estimado, tiende a lo mínimo. Por eso se llama mínimo cuadrado ordinario, porque se eleva al cuadrado. Una de las características, digamos, que tenemos es que la elevación de la diferencia del valor observado respecto al valor estimado, la media, elevado al cuadrado, tiende a cero. Por eso se llama mínimo cuadrado ordinario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Volvemos a repetir, tenemos los datos, que son los puntos observados. Y en función de esos datos calculamos una función lineal, en este caso, que se ajuste lo más posible a los puntitos rojos o puntos observados. Lo más posible quiere decir que estamos utilizando el método de regresión de mínimos cuadrados. Bien, entonces, X es la variable independiente, que está en el eje de las X, ya sabemos, ¿no? Las ordenadas. Y en la abscisa son las Y. Se representa la Y, la variable dependiente. A es el parámetro de posición, o sea, de dónde, o U ordenada en el origen, ¿no? A es ordenada en el origen o parámetro de posición. O sea, quiere decir, si estuviéramos en el punto cero, ¿de dónde parte esta línea recta? Es ordenada en el origen o parámetro de posición. Y B es la pendiente angular, ¿no? Es la pendiente angular. ¿Okay? O sea, ¿qué tan inclinado está esta recta? O coeficiente de regresión, también se conoce. Pendiente angular o coeficiente de regresión. Entonces son A, parámetro de posición, o sea, de dónde parte en el origen, y B es la pendiente angular. Lo que se hace en el método de regresión de mínimos cuadrados es encontrar los valores de estos parámetros A y B. ¿Ya? El método, vuelvo a repetir, el método de regresión de mínimos cuadrados ordinario, tenemos que encontrar los valores de A y de B para que tengamos una función lineal definida. ¿Cuál es esa función estimada? Es esta que encontraríamos. ¿Y cómo encontramos A y B? Sencillo, aplicando esta formulita. B la encontramos haciendo esta operación, que ustedes conocen, la leen muy bien, y A la encontramos haciendo esta otra operación. ¿Ok? Encontrado A y B, volvemos a repetir, encontrado A y B, tenemos encontrada bien definida la función lineal que está representando lo más cercano posible a estos puntitos rojos o puntitos observados. Eso es lo que hay que hacer. ¿Está entendido? Bien, una vez que encontremos la función A y B, tenemos que ver si esta función matemática lineal, en este caso encontrada, representa adecuadamente a estos puntitos. O sea, si pasa muy
si pasa exactamente por acá, por la mitad, ¿no? De repente puede ser que la que hemos encontrado tenga este tipo de tendencia para acá. Fíjense, está por otro lado y los puntitos observados están por otro lado. Esto no nos va a servir. En cambio, esta nos puede servir para hacer estimación. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber el ajuste o la bondad de ajuste de la función matemática que encontremos? Calculando el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación me mide la bondad de ajuste, mide la bondad de ajuste de la recta de regresión. Y el coeficiente de determinación es R al cuadrado. R al cuadrado se lo obtiene elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. Ya sabemos que el coeficiente de correlación es R. Si ese valor lo elevamos al cuadrado, vamos a tener R al cuadrado. El resultado de R al cuadrado se lo interpreta de la siguiente manera. R al cuadrado está entre 0 y 1. Siempre va a ser positivo, porque cualquier valor, aunque sea una correlación negativa, si lo elevamos al cuadrado, el valor va a ser positivo, ¿no? Entonces, R al cuadrado es, digamos, R al cuadrado me mide la bondad de ajuste y tiene valores entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1, el ajuste es perfecto. Mientras más cercano a 1. Permítame un momentito, vamos a ponerlo esto aquí. ¿Dónde está? Acá. Voy a copiar esto de aquí. Voy a ponerlo en cualquier lado. En cualquier lado aquí. Ahí. R al cuadrado. R al cuadrado tiene valores entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1, hay mejor ajuste. Y mientras más alejado a 1, o más cercano a 0, hay poco ajuste. ¿Cómo lo interpretamos? Si R al cuadrado fuera 1, hay un ajuste perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, esta recta, esta función lineal, esta línea punto, toditos los puntos rojos estarían sobre la línea. Toditos los puntitos rojos observados estarían en la línea. Ahí me va a dar R al cuadrado igual a 1. Ajuste perfecto. Si R al cuadrado está entre 0,8 y 1, hay un ajuste excelente. Es muy posible que este haya tenido un ajuste excelente, un buen ajuste, en otras palabras. Un ajuste excelente. Si R al cuadrado está entre 0,5 y 0,8, hay un ajuste regular. Y si o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la función lineal que hemos determinado en función a estos datos observados está por acá. Por acá. ¿Sí? Y si fuera menor que tuviera entre 0 y 0,5, un ajuste pobre. Quiere decir que la línea recta está por un lado y los puntitos rojos están por otro lado, que no nos sirven, en otras palabras, para hacer estimación. Para hacer estimaciones nos sirven aquellos valores de R al cuadrado que estén en este margen. Bueno, todo esto lo vamos a ver con ejercicios prácticos. Volvemos a repetir entonces. La regresión nos va a permitir hacer estimaciones de la variable dependiente en función a los datos de la variable independiente. Pero para ello tenemos que encontrar una función matemática que me explique esos puntos observados.
Y esa función matemática que vamos a utilizar es la función lineal. Y la vamos a encontrar a través del método de regresión de mínimos cuadrados. El método de regresión de mínimos cuadrados es aplicar esta función que me hace esta fórmula para encontrar A y B. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio aquí. 3.4. Bien. Copien el 3.4. Encontrar la regresión lineal a través del método de regresión de mínimos cuadrados ordinario del ejercicio 3.1. ¿No? ¿Ok? Encontrar la regresión lineal de este ejercicio. Lo voy a copiar, tal como está. Ay, caramba. Primero voy a ampliar acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a editar. Esto. Ahí va. Este es el ejercicio 3.1. Encontremos la regresión lineal. Entonces, A. ¿Cuál es la regresión lineal que vamos a encontrar? Y es igual a A más B que multiplica a X. Eso tenemos que encontrar. Esta función lineal a través del método mínimo cuadrado ordinario. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Cómo la vamos a encontrar? Aquí tengo mis apuntes. Tengo que hacer esto. ¿Ok? Encontrar B y encontrar A. Si encuentro B y A, ya tengo definida la función. Ya tengo todos estos datos. Los utilizo. ¿Sí? ¿Ok? Encontremos B. Fíjense. Aquí tenemos la misma expresión que muy parecida a esta de aquí. Esta expresión, fíjense. Es la misma. No es muy parecida, es la misma. El numerador es exactamente esto de aquí y el denominador, fíjense, es esto de aquí. Es esta primera parte. Es esta primera parte. ¿Ok? Fíjense las similitudes. Eso para ayudarles a ustedes a no hacer tantos cálculos. El numerador es exactamente el numerador que tenemos acá. Y el denominador es exactamente esta parte que está dentro del radical, la primera parte. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Bien. Sí, licenciado. Entonces encontremos el numerador. Calculando B. Primero B, porque precisamos B para encontrar A. ¿No? B. Calculando B. 7, 10 por sumatoria de X y por FI. Ya. Numerador. Ya, todo esto. Voy a quitar la negrita. ¿A qué va a ser el numerador igual? A esto. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero si queremos recalcular, pongámosla igual, nos dice n. ¿Cuántas n hay? 10. 10. Que multiplica a sumatoria de las x, y. Aquí.
¿no era? 1270. Menos sumatoria de las X, 1671, por sumatoria de las Y, 759. Nos da 91,61, lo anterior. ¿Ok? Denominador va a ser igual a N. ¿Cuánto es? 10. Que multiplica a sumatoria de la X elevado al cuadrado, XY elevado al cuadrado, 28. Menos, bueno, yo le puse paréntesis, no sé si es necesario, pero lo ponemos, sumatoria de la X elevado al cuadrado. ¿Sí? Y nos da 0,7489. Pongámosle 2 decimales. ¿Ok? Entonces, B va a ser igual a 91.61 dividido 0,75. 122. ¿Okay? Calculando A. A va a ser igual. Sumatoria de Y. Sumatoria, vamos a poner un paréntesis aquí. Sumatoria de las Y. Ay, caramba, disculpe, me olvidé de poner igual. Sumatoria de las Y, 759, menos B 122. multiplicado por sumatoria de las X, ¿verdad? Sumatoria de las X. 16,72. Todo eso dividido entre N, 10. entre 10. Menos 128. Está partiendo de abajo, ¿no? Del cuarto cuadrante. Si dividimos en 4 cuadrantes, ¿no? Si dividiéramos en 4 cuadrantes, ¿no? Aquí están los datos y está partiendo de acá, del cuadrante negativo. Así. ¿Okay? Entonces, este es el valor de A. Entonces, nuestra Y va a ser igual a menos 128,51 más 122,3 que multiplica a la X. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra función lineal de regresión, o sea, de regresión lineal encontrada a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. Ya la conocemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Una vez conozcamos la función de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Podemos hacer estimaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿cuál sería el peso corporal? Acordémonos un poquito. No sé dónde está. Aquí está el señor. Acordémonos un poquito que habíamos hecho.
Este ejercicio dice lo siguiente: los siguientes datos corresponden a la estatura y el peso corporal de 10 estudiantes, ¿verdad? Ese es el ejercicio. La estatura y el peso corporal. Entonces nos dice que esta función nos está diciendo lo siguiente: el peso corporal, que es la variable dependiente, va a tomar valores en función de la X, Y, pero con todos estos parámetros de por medio. Ahora, ¿cuál sería el peso corporal de un alumno si su estatura fuera de 1,67 metros? Por ejemplo, aquí no tenemos 1,67, pero podemos hacer estimaciones. ¿Sí? Entonces, Y, en este caso, Y va a ser igual, ¿no?, a toda esta expresión menos 128.5, que es A, ¿verdad?, más 122.3 por, aquí se sustituye la XY por el valor indicado de esa variable independiente, que es 1.67. ¿Se ha entendido? 1,67. ¿Podemos escoger cualquier valor correcto? No. Aquí me está indicando 1,67. Entonces, este sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Ok. ¿Cómo hemos encontrado nuevamente? Estamos haciendo estimaciones. Ya sabemos cuál es la función que va a representar estos datos. Listen, ¿Sí? ese 1.67 es porque es un valor que no está encontrado en el cuadro, ¿correcto? Y lo que se quiere estimar. A ver, ¿usted cuánto está midiendo? ¿Cuánto mide usted? 1.82. 1,82. Entonces, vamos a estimar su peso, a ver si es cierto. Con grado de aproximación no es exacto, ¿no? Va a ser igual a A, ¿verdad?, más B, que multiplica a la estatura que tiene, diré. ¿Qué estatura tiene? 1.82. 1,82. Entonces, usted aproximadamente tiene 94 kilos. ¿Ah? Correcto. ¿Cuántos kilos pesa usted? 91. 91, ¿no? Okay. Hay un margen de error. Y ese margen de error lo vamos a ver con esta pregunta. La anterior estimación, esta estimación que hemos hecho, ¿no?, esta estimación porque hemos aplicado esta fórmula, ¿la anterior estimación es confiable? ¿Es confiable o no es confiable? Piensa aquí. Vamos a subir acá esta forma de interpretación que ya la tenemos el padre, ¿no? Coeficiente de determinación. La bodada de ajuste está entre 0 y 1. Si R al cuadrado es igual a 1, es un ajuste perfecto, ¿no? Y ahí tenemos una tablita. Es confiable desde aquí, entre 0,8 y 1. Si es menos de 0,8, no es bueno el ajuste. No nos sirve esa función que hemos encontrado para hacer estimación. Entonces, encontremos R al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual. ¿A qué va a ser igual a R al cuadrado? Al coeficiente de correlación elevado al cuadrado, que ya lo hemos encontrado anteriormente. Y nos dio 0,92. ¿Cómo lo interpretan? ¿Es confiable o no es confiable? Es confiable. 0,99. Es muy confiable. Porque se está pegando a 1. Está pegándose a 1. Entonces quiere decir que esta función que hemos encontrado para hacer estimaciones es confiable. Es confiable. ¿Sí?
Bien, La función preguntas. es confiable entonces. La función es confiable para hacer. ¿La anterior estimación es confiable? Sí. Dice, no, sí, entonces la respuesta, sí. Respuesta. Ay, caramba, se me fueron estos colores. Vamos a poner. No. Respuesta. Respuesta. En inglés. Inglés de USA. Esto debería ser, por supuesto. La estimación es confiable porque el coeficiente de determinación es es, es, es muy cercano, es 0.99, bueno, que nos indica un ajuste. ¿Qué nos indica? Excelente, ¿no? Excelente. Casi perfecto. Excelente. Coma, casi perfecto. ¿Ok? O pónganlo con sus palabras. Yo lo puse con mis palabras. Respuesta. Esta estimación que hemos hecho aquí es confiable porque el coeficiente de determinación R al cuadrado es 0.99, que nos indica que es un ajuste excelente, casi perfecto. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Dice, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo R al cuadrado? Es que no, se me fue la señal y no lo vi. R al cuadrado es el coeficiente de determinación que nos mide la bondad de ajuste de esta función que hemos encontrado. Nos dice qué tan bueno. Por ejemplo, voy a mostrarle. No mide la bondad de ajuste. Por ejemplo, aquí tenemos, supongamos que estos puntitos rojos hayan sido los datos de las estaturas y el peso. O sea, la estatura aquí, el peso en las Y, el eje de la Y. ¿Ok? Los puntos observados. Con estos puntos observados hemos encontrado la función lineal a través del método de mínimo cuadrado ordinario, que este método hace lo posible para apegarse lo más posible a estos datos observados. ¿Okay? Hemos encontrado A y hemos encontrado B. Supongamos que esta sea la función lineal. Entonces, para hacer estimaciones, tenemos que ver si esta función está representando a los puntitos rojos o a los puntos observados. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos a través del R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación R al cuadrado se lo encuentra elevando al cuadrado el valor del coeficiente de correlación, que ya lo teníamos. Ya sabemos cómo calcularlo. ¿Sí? Dependiendo del resultado, entonces, ¿qué resultado puede tener el R al cuadrado? El R al cuadrado tiene valores entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1, dice, hay un ajuste muy bueno. Mientras más alejado al 1, o sea, más cerca al 0, el ajuste es pobre. ¿Qué quiere decir eso? Si es bueno, por ejemplo, este puede ser bueno, un buen ajuste. Supongamos que este haya sido el resultado, que nos dio 0,90 y tanto. Y si fuera pobre, más próximo a 0, seguro que la función lineal que encontramos va a ser esta otra por acá. Lejano de los puntos rojos. No está representando de los puntos rojos. ¿Sí? Eso nos dice el coeficiente de determinación.
Si R fuera 1, hay un ajuste perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, aunque está con R, si le vamos al cuadrado, este R nos va a seguir dando 1. Fíjense que hay un ajuste perfecto. ¿Sí? Un ajuste perfecto. Los puntitos negros, que son los puntos, en este caso los puntos observados, toditos están en la línea, coinciden. Ese es perfecto, ¿no? Y si este R lo llevamos al cuadrado, bueno, ya nos va a dar, digamos, que no es muy ajuste 0,8 por 0,8, 0,74, ¿no? Ajuste pobre. O regular, no pobre. ¿Sí? ¿Se está entendiendo entonces qué es el R al cuadrado? Me mide la bondad de ajuste. Y en función de la bondad de ajuste, yo digo, puedo tomar esta función que encontré, esta función lineal que encontré, para hacer estimaciones con bastante grado de aproximación. ¿No? Con bastante grado de aproximación. Como es en este caso, con bastante grado de aproximación, porque el R al cuadrado es 0,99. Le indicamos que este valor encontrado, esta estimación, es confiable. ¿Se ha entendido? Sí, listo, gracias. Bien. No hay ninguna pregunta más, si no, digamos, terminamos. Antes de finalizar la clase, el próximo miércoles es el segundo parcial. Directamente entran al Moodle y comienza a las 7:45 de la noche. Dura 1 hora, va a estar abierto 1 hora y el examen va a durar 50 minutos. ¿Ya? Ahí ustedes váyanse, ya van a ver, digamos, la modalidad que hemos tenido. Ahí está explicado todo. Pues, la habíamos suspendido por el problema de esas situaciones que se había presentado. Entonces, el próximo miércoles, como habíamos indicado, el anterior miércoles ya habíamos fijado la fecha, este miércoles 29, ¿no? Es el segundo parcial. 8 menos cuarto de la noche está abierto en el Moodle. Hasta coeficiente de variación, ¿correcto? Todo lo que habíamos indicado, ¿no? Bueno, ya, gracias. ¿Qué habíamos indicado? Todo lo que corresponde al primer parcial, ordenamiento de datos, media, moda, mediana, más las medidas de dispersión. Varianza de desviación típica. Varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Sobre ese tema. Notado, Licen, gracias. Ok, entonces para el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Ya. Directamente Hasta entran luego, ustedes. Licen. Hasta el miércoles, gracias.